Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien. Estamos en la lección 16 del 16 de septiembre de la semana 8. Técnicamente vamos por la mitad del semestre, literalmente estamos por la pura mitad del semestre, nos faltan otras 16 clases. Entonces, bueno, hoy empezamos tema nuevo, empezamos crecimiento y decrecimiento de funciones. Esta diapositiva es un poco larga, pero bueno, no pude calcular bien hasta dónde podemos llegar, pero bueno, lo que no logre terminar, obviamente pues lo generamos para la próxima clase, entonces no se guíen con la cantidad de diapositivas. Muy bien, entonces lo que nos interesa hoy es hablar de la monotonía de funciones y lo que es el estudio de máximos y mínimos, sobre todo lo que es lo que se llama el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a ir hablando, dialogando sobre esto para que ustedes me vayan comprendiendo con este tema. Ya aquí nos alejamos de los límites, no los volvemos a tocar, ya lo que vienen son aplicaciones. Es un tema más ¿cómo se dice? Más aplicado o más accesible, tal vez sea la palabra, y entonces van a ver de qué nos va a interesar. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de funciones, una de las cosas que nos interesa es saber si en una función se alcanzan máximos y mínimos. Eso es lo que nos interesa estudiar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, nada más para hacerles un dibujillo, por ejemplo, entonces hay casos donde yo tengo una función y tenemos una situación de este tipo. Una función, pues eso puede ser la combinación de un polinomio con una exponencial, con un logaritmo, pero prácticamente una de las cosas en matemáticas que interesan, en el caso del cálculo, es encontrar el máximo y encontrar el mínimo. Y yo quiero saber cómo se puede acceder al máximo y el mínimo, y para eso, ¿qué relación tienen las derivadas? Y cómo las derivadas más o menos tienen este asunto. Voy a explicárselos con dibujo y luego lo vamos a ver con el GeoGebra para que ustedes perciban las ideas de lo que estoy hablando. Vean que aquí donde está el máximo, chiquillos, este punto lo voy a llamar A. A ese puntito lo vamos, bueno, ese valor le vamos a poner A. Y aquí donde está el mínimo, a este valor le vamos a colocar B. Chiquillos, ¿qué pasa en el intervalo de menos infinito a? ¿Cómo es ese pedacito de función? Es decir, ¿qué pasa con la función en términos de monotonía? Es decir, ¿es creciente o será decreciente? Entonces, ¿qué pasa aquí en este intervalo? ¿Qué pueden percibir sobre este pedacito de función? ¿Crece o decrece? Crece, profe. Crece. Ajá, muy bien, exactamente. Ese pedacito de función crece. ¿Qué pasa con el pedacito que va ahora de A a B? ¿Qué sucede exactamente, pero aquí? Decrece. Ajá, muy bien, ahí la función decrece. Y de B a infinito, chiquillos, ¿qué sucede de aquí en adelante en anaranjado? Crece. Observen, la función es creciente. Muy bien. Ahora vean qué interesante. Nosotros hemos hablado que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Quiero que le presten atención a la pendiente. ¿Qué pasa aquí si yo comienzo a dibujar las rectas tangentes? ¿Ok? ¿Qué pasa con estas pendientes, chiquillos? Es decir, la recta tiene esta forma y cuando las rectas tienen esta forma, ¿qué significaba a nivel de función lineal? Era lo que uno estudiaba. O sea, si crece o decrece, tal vez es la pregunta. Entonces, para repasar eso, miren, aquí, si una función tiene esta forma, ¿qué era lo que uno estudiaba en mate básica? ¿Es una función creciente o decreciente? Creciente. Ajá. Y si tenía esta forma, ¿qué le enseñaban a uno? Que eso es una función lineal que es como Decreciente. decreciente. Y si tenía esta forma, chiquillos, ¿qué pasaba? Profe, ¿no se llama constante? Ajá. ¿Y cuánto vale la pendiente aquí? Cero. 0. 0. Ajá, la pendiente vale 0. ¿Y aquí cómo era la pendiente?
En el caso de creciente, Negativa. negativa. Ah, ok, la pendiente es menor que 0, menos 5, menos 8. Y ya, y si no es gallo, es gallina, la pendiente aquí va a ser como Mayor. positiva. Positiva, ¿verdad? Entonces recuerden que hay tres formas de la recta. Puede ser creciente, decreciente o puede ser igual a 0. En este caso la pendiente va a ser positiva, en este caso la pendiente va a ser negativa y aquí la pendiente es igual a 0. Entonces quiero que vean que aquí donde yo tengo esta función, yo estoy calculando la derivada y la derivada es una fórmula que me dice cómo es la pendiente. Entonces quiero que vean que todas las rectas tangentes que yo pudiera dibujar exactamente en esta parte representan rectas tangentes que tienen esta forma, que son crecientes, pero las pendientes de las rectas tangentes representan la derivada de la función. Entonces quiere decir que en los lugares donde la derivada de la función es positiva, quiere decir que la pendiente de las rectas tangentes es positiva y por ende quiere decir, o vamos a significar, que ahí la función es creciente. ¿Qué pasa en la sección de color verde? ¿Qué pasa si yo pinto rectas tangentes, chiquillos? Pintemos aquí rectas tangentes, las de color verde. ¿Qué pasa con estas rectas tangentes? ¿Cómo son todas en esa forma? Decrecientes. Son decrecientes. Entonces, más bien aquí, las derivadas, más bien vamos a darnos cuenta que son negativas. Entonces, si la derivada es negativa, quiere decir que nos encontramos ante el caso de rectas tangentes decrecientes. Y eso significa que ahí tenemos la situación donde la función es decreciente. Vean lo que pasa al otro lado. Ahora, en color naranja, vamos a seguir pintando las rectas tangentes. ¿Y qué pasa aquí, chiquillos? Vean que aquí las pendientes de estas rectas tangentes también, que representan la derivada, van a ser positivas. Entonces observen que en este caso va a ser creciente. Chiquillos, quiero que vean este dato interesante. ¿Qué pasó en el lugar donde ocurre el máximo? Donde Rey mantiene el máximo, la recta tangente que estoy dibujando tiene o va a ser o va a resultar paralela al eje X, es decir, al eje X va a ser paralela. Aquí la pendiente, donde está el máximo, quiere decir que va a ser igual a 0. Es decir, la derivada aquí es igual a 0. Y donde está el mínimo, y si yo dibujara la recta tangente, observen que aquí también la derivada es igual a 0. Entonces, vean qué interesante. Resulta y sucede que las pendientes de las rectas tangentes, donde suceden los máximos o los mínimos, ocurre donde la pendiente o la recta tangente es igual a 0, la pendiente, pero la pendiente es la derivada. Entonces, si la derivada está igualado a 0, puede ser que tengamos un máximo o tengamos un mínimo. ¿Cómo logro distinguir si es un máximo o es un mínimo? Los máximos suceden cuando de la derivada que es positiva paso a lugares donde la derivada es negativa. Y yo reconozco los mínimos porque donde tengo que la derivada primero fue negativa, ahora resulta y sucede que los resultados de la derivada van a ser positivos. Entonces, si paso de más a menos, voy a tener un máximo. Eso se llama el criterio de la primera derivada. Y si paso de menos a más, voy a tener un mínimo. ¿Ok? Entonces, vean que aquí, a través de colores, a través de este pequeño dibujo sencillo, lo que quiero es hacer un resumen de lo que nos va a interesar con la localización de los extremos y sobre todo, donde la función crece o decrece. Para que ustedes perciban esto de una mejor manera, voy a proceder a usar el GeoGebra para que ustedes visualicen de lo que hemos estado hablando, para que les quede todavía más claro de lo que les estoy hablando por acá. Bueno, no sé si tienen dudas hasta acá. Esto fue algo un poco más teórico, pero igual vamos a hacerlo con GeoGebra, pero ustedes me preguntan. Ok, vamos a habilitar el GeoGebra. Me voy a salir de la pantalla. Vamos a preservar los apuntes y vamos a ver el GeoGebra. Chiquillos, ¿ahí ven el GeoGebra? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, vean, les explico.
Rayman tiene dos pantallas. En esta pantalla yo tengo una función. Quiero que se fijen en el color que es verde y la pendiente. Esta es la pendiente de esta recta tangente que estoy aquí graficando. ¿Ok? Entonces, fíjense en eso. Y en esta otra pantalla, Rayman va a dibujar la derivada. ¿Ok? Aquí está la función y aquí está la derivada de esa función, como ustedes la pueden calcular a través de derivadas. Pero vamos a hacerlo gráficamente para que perciban de lo que estoy hablando. Muy bien. Entonces, vean qué interesante. Y esta es la parte que quiero que vean. Rayman va a mover el puntito de color azul y observen que en este momento la pendiente vale 4.2 y vean que en este intervalo la función es creciente. ¿Ok? En ese momento. Yo voy a mover el puntito azul y del lado derecho se va a ir graficando la derivada. Entonces, vean, aquí me comienzo a mover de derecha a izquierda y observen que aquí, para que vayan entendiendo, por ejemplo, la pendiente vale 3.28, 3.13. Quiero que entiendan que aquí esta pendiente de esta recta vale 2.75. Entonces yo lo que grafico es que exactamente a 2.75 unidades dibujo o marco el valor. Por eso se va graficando en ese sentido. ¿Ok? Vamos a ver. Vea que ahí la pendiente de esta recta en menos 2, en menos 1 vale 2.59. Entonces Rayman en menos 1, que está por acá, grafica el 2.59. ¿Me van entendiendo la idea de cómo voy graficando la derivada? Vayan preguntando, voy moviéndome. Ahí va el profe dibujando. Ahí va el profe. Qué bonito. Vean qué bonito, chiquillos. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? En un valor entre 0 y menos 1, el profe sabe que la pendiente de esta recta vale 1.27. La recta es creciente y la función también es creciente. Entonces aquí en la derivada, el profe en ese mismo lugar grafica este puntito de color verde que está a una altura de 1.27, que representa la derivada. ¿Ok? El valor de la derivada. Y observen qué va sucediendo. ¿Qué va pasando? Rayman va alcanzando el máximo de esta función y en el momento que Rayman alcanza el máximo de esta función, vayan observando que este valor se acerca a 0, ¿ok? La pendiente de esta recta vale ahora 0. Y estaremos diciendo que en 0 quiere decir que la pendiente vale 0, que es ese valor que está por allá. Vean ahora la sección del 0 al 2, la función es decreciente. Entonces, la pendiente ahora va a tener valores negativos. Y vean que conforme voy graficando, observen que aquí menos 0.94, estamos en una sección donde la función decrece y aquí estábamos diciendo que yo marco el 0.94. Y aquí voy graficando poco a poco, vamos graficando y observen que exactamente donde alcanzo el mínimo, la pendiente vuelve a valer. Ojo, ahí se me movió esta cochina. Ay, joder, ahí vale 0. Entonces vean que la pendiente en 2 vale 0. Entonces marcamos aquí el 0. Y aquí el profe sigue dibujando. Vean que ahora la función es creciente y aquí él puede seguir dibujando. Entonces vean que lo que estoy haciendo es que estoy recorriendo esta curva y al otro lado se está pintando la derivada. Observen que en color verde obtengo los lugares donde la función es creciente, es decir, donde la función es positiva, está por encima del eje X, y lo que esté por debajo del eje X es donde la función es negativa, es decir, donde es decreciente. El profe aquí sabe, y eso quiero que les quede claro, el profe aquí sabe que exactamente, el profesor aquí sabe que la función tiene un máximo en 0. ¿Por qué? Porque pasó de positivo a negativo. Pero aquí la función en 2 tiene un mínimo, porque estoy pasando de negativo a positivo. No sé si me entendieron la idea. Hacemos otra vez la animación como ustedes gusten, chiquillos. Profesor, ¿la podría hacer de nuevo? Sí, claro, con mucho gusto. Recreamos de nuevo esta interpretación. Vamos a borrar todos los dibujos. Voy a manipular el puntito. Muy bien. Y quiero que les quede claro qué es lo que pasa acá. Voy a borrar y vamos a representar. Muy bien. Vamos de nuevo. Entonces, la función aquí es creciente. ¿Ok? Vean la recta tangente, es esta que acabo de marcar, es creciente. Fíjense en la inclinación de esta recta. Es 4.75.
Entonces, quiero que entiendan que la pendiente de esta recta tangente representa la derivada de la función. Y la derivada en este punto vale 4,75. Por eso este puntito aquí está a la altura de 4,75. Yo lo puedo dibujar desde antes, después, desde incluso más antes para que ustedes vean. Entonces, quiero que vean que cuando voy recorriendo el punto y voy a recorrer y observen que la recta tangente también se va inclinando. En el momento que yo llego a 0, vean que la pendiente ya deja de ser positiva y en 0, ahí en 0, exactamente m vale 0, es este punto de color negro. Luego, donde el lugar donde la pendiente es negativa, observen que la derivada va a ser negativa, está por debajo del eje X, es lo que está en color rojo. Y en el momento que alcanzo el mínimo, observen que ahí la pendiente se vuelve a hacer 0. ¿Estamos de acuerdo? Y luego la pendiente vuelve a crecer. Ojo, vuelve a ser creciente. Y entonces vean que de este lado se está graficando la derivada, ya que son dos gráficos que se van dibujando de manera paralela. Ok, no sé si van percibiendo la idea, chiquillos, la relación entre la función y la derivada. Entonces, les explico de nuevo. Todo lo que esté en verde representa la posición donde la función es creciente. Lo que está en rojo representa donde la función es decreciente. Y donde está en color verde representa donde la función vuelve a ser creciente. ¿Estamos de acuerdo? La función tiene un máximo aquí y me doy cuenta que tiene un máximo porque pasó de ser positiva a ser negativa. Y aquí la función tiene un mínimo en 2 porque pasó de negativo a positivo. ¿Ok? Siempre un recorrido de izquierda a derecha. No sé si está más clarito. Si me entendieron esta idea del comportamiento de la derivada. Sí, profe. Sí. Ok, si no hacemos otro ejemplo y miren, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Bueno, es que hay que buscar también la curva, ¿verdad? Que la curva sea pertinente, pero quiero que me entiendan esa relación con este dibujito. Vamos a ver ejercicios para que vean de qué se trata esto y cómo lo vamos a practicar, cómo lo vamos a clarificar para efectos de ejercicios. Muy bien, entonces ahí tengo otra animación, pero ahorita la hacemos. Muy bien, entonces voy a minimizar acá. Vamos a ver que se me hizo aquí la pantalla de Zoom. Vamos a volver a la presentación y aquí técnicamente seguimos con la idea de los extremos locales y la monotonía. Entonces, vamos a ver si me entendieron. Ejemplo. Entonces, vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a entender? Yo les voy a dar una función, por ejemplo, esta función es x al cubo menos x. Yo quiero ver cómo se grafica x al cubo menos x. Entonces, yo tal vez no conozca la función, pero yo puedo calcular la derivada de esta función. La derivada de esta función es 3x al cuadrado. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un 3x para que sea más fácil el cálculo. Entonces la derivada de eso sería 3x al cuadrado menos 3. Entonces, esa es la teoría. La teoría dice que tal vez yo no conozca la función. Vamos a salirnos aquí un toque para que ustedes puedan ver la funcioncilla. Yo aquí vamos a ponerle aquí en GeoGebra. ¿Dónde está el GeoGebra acá? Vamos a ponerle aquí nuevo. Vamos a abrir un nuevo archivo, no lo vamos a guardar. Y aquí vamos a colocar la función que les di. ¿Cuál era? X al cubo. X al cubo, ya se me fue. Menos 3x, creo, profe. Ah, muchas gracias. Vamos a dibujarla por acá. Entonces aquí en el GeoGebra voy a graficar qué se ha dicho esa función. Muchas gracias. Era x al cubo menos 3x. Muy bien. ¿Ven dónde está la función? Esa es la función x al cubo menos 3x. ¿Estamos de acuerdo? Y a este otro lado, lo que vamos a tener es la derivada de la función. GeoGebra grafica la derivada, no es muy complicado. Uno nada más escribe aquí derivada, escribe la función que le quiero calcular la derivada y le doy enter. Y ya, no tiene más ciencia. Lo que voy a hacer es que en propiedades le voy a pedir a esta función
que aparezca exactamente, pero en la vista gráfica 2, para que no nos estorbe. Entonces vean que aquí yo tengo la función, chiquillos, y aquí tengo la derivada de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a entender? Vamos a entender que si yo estudio la derivada, quiero que se fijen en este detalle. En -1 y en 1 hay puntos máximos o mínimos. En realidad vamos a hablar de puntos críticos porque no sabemos la naturaleza de esos puntos. ¿Será cierto, chiquillos, que en -1 y en 1 hay puntos críticos? Vamos a ver la gráfica original. ¿Qué hay en -1 y qué hay en 1? Hay un máximo y hay un mínimo. ¿Cómo es la función hasta aquí, chiquillos? ¿Cómo es este pedacito de la función? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente. ¿Y cómo es la función, cómo es la derivada aquí? Vean que la derivada, cuando yo pregunto eso, está por encima del eje X. Quiere decir que aquí la derivada es positiva. Y cuando ustedes vean una derivada positiva, quiere decir que en la función original, la función es creciente. ¿Ok? ¿Qué pasa con este pedacito de -1 a 1? Este pedacito está por debajo del eje X. Significa que la función, la derivada, aquí es negativa. Y si la derivada es negativa, ¿qué está pasando en la función original? ¿Cómo es este pedacito que va de -1 a 1? Positivo. No, otra cosa. ¿Cómo es la función ahí? Creciente. Creciente. No, Decreciente. Creciente. sí, eso, es como un bingo esto. ¿Ah? Sí, es decreciente. Ok, eso es lo que ocupo que vayan entendiendo. Derivada negativa significa que en ese pedazo es decreciente. Chiquillos, ¿qué pasa en el pedacito que va de 1 en adelante? ¿Cómo es este pedazo de función? ¿Está por arriba o por debajo del eje X? Arriba. Ajá, y si está por arriba, como las chiquis, ¿verdad? Qué bueno las chiquis. Entonces es positiva. Y si es positiva, significa que en la función original, ¿cómo es la función, chiquillos? Creciente. Es creciente. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, vean que lo estamos haciendo un abordaje cualitativo, es decir, vemos y tratamos de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a irnos a la presentación. Igual aquí estamos grabando y vamos a representarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí no me quiere funcionar el lápiz. Ah, ya sé qué era. Entonces, vamos a borrar los dibujillos. Entonces, vamos a irnos a la presentación y lo que me interesa es esto que está aquí. Resulta y sucede que lo que vimos en el GeoGebra es que la función hace esto. Quiere decir que la función hace esto y hace esto. Bueno, más bonito en el GeoGebra. Por aquí está el -1 y por aquí está el 1. Entonces, esto que está aquí es la función. Vean que aquí Rayman calculó la derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para estudiar el crecimiento de una función? Esperen para quitar aquí el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar acá? ¿Qué pasó aquí con el lápiz? Bueno, no importa. Ahí está, algo pasó. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa, chiquillos? Lo que vamos a hacer en la práctica es que ustedes van a agarrar la derivada y lo que van a hacer es que van a preguntarse cuándo la derivada se hace cero. Siempre que igualen a cero la derivada, vamos a descubrir cuáles son lo que se llaman los valores críticos, es decir, dónde puede tener un máximo o puede tener un mínimo. Entonces ustedes llegan y toman este 3x al cuadrado menos 3 y lo igualan a cero. Al igualar a cero, lo que estamos preguntando es dónde la pendiente de la recta tangente es igual a cero. Es decir, dónde vemos en el dibujo trazados de rectas que son paralelos al eje X. Bueno, aquí ya sabemos que son de -1 y 1, pero ¿cómo sabemos que son esos valores? Bueno, resolviendo la ecuación. Vean que yo puedo sacar un 3 a factor común y me queda que esto queda igualado a 0. El 3 lo puedo pasar a dividir y me queda que x menos 1 por x más 1 es igual a 0. Esto lo que implica es que si x vale 1 o si x vale menos 1, tenemos lo que se llaman valores críticos. ¿Okay? Se llaman valores críticos. Quiere decir que ahí hay máximos o mínimos, o puede ser que no haya nada.
pero no sabemos, todavía no tenemos una herramienta certera para decirles a ustedes fuera de la gráfica, es decir, viendo qué es lo que sucede, si son máximos o mínimos. Solo sabemos que son valores críticos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Lo que hacemos es una línea, hay varios profes, lo explican diferente, yo me voy a arraigar a lo que explica en el libro de Acuña. Entonces, en el libro de Acuña, una recomendación es que yo voy a colocar el -1 y voy a colocar el 1 como si fuera una recta numérica. Y aquí, lo que vamos a hacer, chiquillos, es que ustedes me van a dar un número que esté entre menos infinito y -1. ¿Quién quiere darme un número que esté entre menos infinito y -1? El que quieran, chiquillos. -4. -4. ¿Por qué el -4, señorita? No sé, el 4 es un número bonito, profe. Ay, pucha. Bueno, ahí jugaré el 4, ¿ah? Bueno, entonces muy bien. Usted va a agarrar el -4, compañero, y este número que nos dio la compañerita lo van a sustituir en la derivada. Entonces, ustedes en la calcu van a calcular o van a sustituir la derivada, o el -4, perdón, en la derivada. Hacen este cálculo, me dicen cuánto les da. ¿Cuánto da f' de -4? Aquí está en esta función. Lo pueden meter en cálculo, ya ahí no me estresa. Si lo meten en singular, A mí me dio 45, creo. ¿le dio A cuánto? mí también, profe. 45. 45, ajá. Muy bien, ¿qué significará esto? Que f' de 4 de 45. ¿Qué es eso, chiquillos? Que f' de 4 me dé 45. Significa que la pendiente es 45. Excelente, muy bien, excelente, compañero, muy bien. Vea lo que dijo el compañero, sabias palabras. El compañero dice, profe, en -4, la pendiente, ay, me borré esto, chiquillo, uy, maté el material didáctico. Esperen para arreglar esto. Pura cochinada. Bueno, eso, eso quiere decir, perdón al compañero, que en -4 esta recta tiene una pendiente de 45. La recta tangente tiene una pendiente de 45. Pero además, como ya sabemos dónde están los valores críticos, con solo ese valor sabemos que la pendiente es creciente. Es una pendiente que es positiva. El 45 dio o representa un número positivo. Entonces, eso quiere decir que aquí, en términos de la derivada, todos los pendientes o todos los cálculos que yo voy a hacer van a ser rectas tangentes que van a ser como positivas, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. En particularmente -4 dio 45, pero pudieron haber tomado cualquier valor y va a ser positivo. Ahora sí, quiero que me den un número que esté entre -1 y 1. Entonces, chiquillos, aquí, alguien que me dé un número entre -1 y 1. 0, profe. 0, ese nunca falla. Muy bien, sustituyan el 0. Hagan f' de 0. ¿Cuánto sería 3 por 0 al cuadrado? Y le quitan 3. ¿Cuánto da f' de 0? -3. Ah, -3. Muy bien, chiquillos. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación? Que f' de 0 valga -3. ¿Qué será eso? Que la pendiente es creciente. negativa. Ok, muy bien. Otra vez, repítelo. Ajá, la compañerita, ¿cómo fue que dijo? Que la pendiente es negativa. Ajá, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es negativa y tiene un valor de ¿cuánto? De -3. ¿Y qué significa eso? Que si usted lo hizo con el 0, en cualquier otro valor entre -1 y 1, la pendiente va a ser negativa. Entonces quiere decir que aquí la pendiente es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Se hizo en 0 y vale -3. Lo que importa es el signo. Entonces quiere decir que ahí tenemos que tiene un valor negativo y eso significa que la función es decreciente. Ah, bueno, en la de color celeste se me olvidó agregar eso, muy importante, que aquí la función va a ser creciente. Chiquillos, ahora sí, denme un valor de 1 a infinito, al que ustedes quieran. Cualquiera, cualquiera. No pongan 10 millones porque no 8, aguanta la cara. profe. 8, bueno, está bien, 8. Otro número bonito. Muy bien. A ver, señorita, ¿cuánto da f' de 8?
Hagamos ahí 3 por 8 al cuadrado y le quitamos 3. ¿Cuánto dará f' de 8? 189. No sé, yo le voy a creer, pero f' de 8 da 189. ¿Cuál es la interpretación de eso? ¿Cuál sería la La interpretación de ese pendiente valor? es positiva. Que la pendiente es positiva. Que si yo agarro el 8 y lo evalúo por ahí, quiere decir que esta pendiente, esta recta, tiene un valor de inclinación de 189 unidades. Eso se puede pasar a grados, pero no nos interesa en este curso. Digamos, entre más grande sea el valor, más inclinada está. Y entre más negativo sea el valor, pues por decirlo de esa manera, más retorcida está. Hijo de pucha. Como el escuadrón suicida. Bueno, entonces quiere decir que ahí quiere decir que la pendiente o el resultado nos dio un valor positivo. Pero lo que significa es que la pendiente es creciente. Aquellos, sin ver la gráfica, el -1, ¿qué será? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué opinan ustedes? Sin ver la función. Máximo. Es un máximo. ¿Cómo lo podrías determinar? ¿Cómo te ayudarías para visualizar que es un máximo? Porque está pasando de positivo a negativo. Ajá, y ve las flechitas, vea. Sube y luego ¿qué hace? Baja. Es que se forma como una curvita, ¿lo ves? Como una montañita. Usted sube y baja, como cuando yo vivía en Naranjo de la Abuela y hay que subir unas cuestotas. Entonces quiere decir que aquí tenemos un valor máximo. Resulta que el amigo ya no sabemos qué es, ¿verdad? Es como un adolescente que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, pero ya ahora sabe qué es. Sabe que es un máximo, porque antes de eso tenemos valores que crecen, que se acercan y luego decrecen. Y aquí, chiquillos, ¿cómo sabemos con el 1? Aquí al revés, pues no importa. ¿Qué sabemos del 1? Sin ver la gráfica. Vean que ahí tenemos que es un mínimo. Tenemos un mínimo. ¿Por qué? Un valor mínimo. Porque los valores bajan y luego ¿qué hacen? Suben. Entonces se forma como una curvita de este tipo. Que quiere decir que lo que tenemos ya no es un valor crítico, sino que tenemos un mínimo. ¿Me entendieron la idea de este análisis? Esto es lo que tenemos que estar haciendo el día de hoy. Vamos a hacer el resto de la clase y es estudiar la derivada en ese sentido. Dime, Brian. Profe, eso que está calculando son las pendientes, ¿verdad? Son las pendientes, exactamente. Ok, eso hay que hacerlo en todos los ejercicios. Vamos a ir cambiando la estrategia, pero digámosle, hoy nos va a interesar que si usted tiene una función, le va a sacar la derivada, la va a igualar a 0 y va a hacer este tipo de sustituciones para saber dónde crece y dónde decrece. Eso es lo que nos interesa sin graficar. Ah, ok, gracias. No, con mucho gusto. Muy bien. Profe, Dime. ¿usted podría repetir cómo fue que determinó que era máximo y mínimo, por favor? Sí, claro que sí. Mira, usted para determinar qué es un máximo o un mínimo, vamos a hacer esta asociación. Donde usted calcula, voy a usar otro color para que quede más clarito. Ves que yo calculé o pedí que calcularan la derivada de -4, que dio 45, ¿ves? Sí, profe. Usted pinta una suma. ¿Por qué una suma? Porque 45 es positivo. ¿Hasta ahí me sigues? Sí, profe. Muy bien. Vea que aquí la derivada dio -3. Lo que importa es el signo. ¿Qué signo tiene esto? Negativo. Y mira, aquí la derivada dio 189. El resultado fue ¿cómo? Positivo. ¿Hasta ahí estamos todo bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que hemos explicado es lo siguiente. Si usted ve un signo positivo en las derivadas, significa que la función es... Uy, no, qué flechota más fea, más grande. Híjole. Discúlpeme, señorita. Entonces, si usted tiene esto, la función es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y donde veo usted un signo negativo, vas a poner una flecha bajando, porque es que significa que la función decrece. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, señorita, ¿qué pasa si usted ve primero una flecha que sube y luego ve una flecha que baja? ¿Cómo será este puntito? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué le dice la intuición? Ah, ok. Un máximo, profe. Un máximo, muy bien. Primero, imagine que usted va para su casa y usted primero sube y luego baja. Quiere decir que en algún momento tuvo que haber pasado por un máximo. Ahí sí me sigues. Sí, profe.
Muy bien. ¿Y por qué el otro es un mínimo? Fíjese en las flechitas. Ah, ok, profe, ya entiendo. Es que no sabía como en cuáles dos elementos tenía que hacer como esa relación de ver Ah, si pasaba de positivo a negativo, pero ya ahora sí me quedó claro, profe. Muchas gracias. bueno, no, con mucho gusto. No, y esa es la idea. Vean, aquí yo puedo durar buen rato porque si ustedes me entienden esto bien, ya lo que nos queda, o sea, este tema se les va a volver muy fácil, pero sí ocupo Profe, que lo interioricen. Ajá, dime, señorita. ¿qué pasa si hay, digamos, como dos flechas, digamos, flecha arriba, flecha abajo y luego flecha arriba y flecha abajo otra vez? ¿Sabemos cuál sería el máximo? Ah, en ese caso resulta y sucede que el posible valor crítico no es nada. El pobrecito no representa nada. Es más, si quiere te doy un ejemplo para responderte, ¿te parece? Sí, profe, claro. Bueno, veamos un ejemplo. Bueno, aquí estamos hablando de los valores y puntos críticos, pero miren, no pasa nada. Vamos a agregarlo por acá para que ustedes lo vean. Veamos un ejemplo y veamos lo que dice la compañera. Ejemplo. ¿Qué pasa, chiquillos, si yo les doy esta función? Les voy a dar x al cubo. Ustedes dirán, profe, grafíquela, pero yo no la voy a graficar. Ya yo sé cómo es esa función, pero no me interesa. En el examen no les va a aparecer la gráfica, sino que viene la función y me interesa saber cómo se comporta esa función, dónde crece, dónde decrece y dónde tiene los máximos y los mínimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo queremos ver con pasos para ordenar las ideas con base a lo que trabajé anteriormente, ustedes lo primero es que van a calcularle la derivada. ¿Cuál será la derivada de esta cosa, chiquillos? Chiquillas. 3x a la 2. Muy bien, 3x a la 2. Como paso número 2, ustedes van a agarrar la función y le van a decir, oye, derivada, ¿dónde estás igualada a 0? Y esto es una igualada, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle dónde se anula. Entonces ustedes en el paso 2 le van a preguntar a la derivada, ¿dónde se hace 0? Oye, derivada, ¿dónde te hace 0? Entonces es agarrar lo que les dio el resultado de la derivada e igualarlo a 0. Chiquillos, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿Qué hacemos para resolver esa ecuación? ¿Qué se les ocurre? 3x al cuadrado igual a 0. Uy, lo pueden meter en cálculo, pero miren, 3 por qué elevado al cuadrado me da 0. Ojo, 3 por qué número elevado al cuadrado me da 0. 0. De ahí 0, ¿ah? La x tiene que valer 0, no tiene otra idea. Cuando ustedes ya descubren, ¿cómo se llama este amigo? Este amigo es lo que viene aquí en la tabla, es lo que viene aquí. Él se llama valor crítico. Valor crítico. ¿Por qué se llama valor crítico? Porque no sabemos todavía en qué evoluciona, como un Pokémon. No sabemos, es como, bueno, no sé cómo andan ustedes, pero bueno, imagínense que yo lo agarro, pero no sabemos en qué evoluciona esta cosa. No sabemos si es un máximo, no sabemos si es un mínimo, y en este momento no sabemos técnicamente en qué se va a convertir. Es como cuando uno está en el colegio y no sabe uno en qué quiere estudiar. Así está esta cosa. No sabe si va a ser ingeniero, profesor, maestro, médico, no sabe qué va a ser. En ese momento, ¿verdad? De crisis existencial. Entonces, le vamos a poner por nombre valor crítico. En el paso número 3, entonces yo voy a hacer una línea, y abajo de esta línea voy a colocar todos los valores críticos. El único valor crítico aquí es el 0. Entonces este ejercicio está muy fácil, porque quiere decir que no tengo muchos valores críticos, solo tengo que sustituir. Entonces esto se llama un cuadro de variación o una tabla de signos. Tiene muchos nombres. Le vamos a poner tabla de signos. ¿Y qué es lo que hacemos en el paso 3? Es cambiar por cada segmentación de este diagrama por valores que ustedes quieran en la derivada. Entonces aquí como hicimos antes, díganme un número que esté entre menos infinito y 0, chiquillos, cualquiera. No muy grande, ¿ah? -2. Menos 2, muy bien. Agarramos este amigo y lo vamos a sustituir en la derivada. Aquí le voy a poner f' para no olvidarlo. Entonces, chiquillos, ¿cuánto da f' menos 2? Es decir, sustitúyalo en esta fórmula del paso 1. Ahí los dejo para que me ayuden. ¿Cuánto será? 3 por menos 2 al cuadrado. 12. 12. ¿Cuál es el signo?
Positivo. Positivo. ¿Y qué significaba cuando es positivo? ¿Flecha así o flecha así? La primera. La primera, ok. Ah, quiere decir que en ese intervalo de menos infinito a cero la función es creciente. Y ahora sí, chiquillos, denme cualquier otro valor de cero a infinito, el que ustedes quieran. 3, profe. 3. Muy bien. Ahora calculen f' de 3. ¿Cuánto les dará ese resultado sustituyendo en esta primera derivada? 27. 27. Oh, ¿y cuál es el signo entonces? Positivo. Positivo. ¿Y qué significaba eso? ¿Flecha para arriba o flecha para abajo? Para arriba. Para Para arriba. arriba. Ay, chiquillos. Oh, por Dios. Ay, voy a llorar aquí. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasa con el cero? ¿Es un máximo o será un mínimo? Turururum. No hay. Exactamente. Esto es lo que se le llama, en algunos contextos, es un valor silla. Miren, esta cosa no es nada, chiquillo, pobrecito. Es como aquel que nunca se decidió qué estudiar. Entonces, resulta y sucede que es normal. Hay valores que no necesariamente son máximos y mínimos, sencillamente son valores críticos que al estudiar su naturaleza se convierten en valores sillas. Es sencillamente un lugar de pausa, un lugar donde se relajó donde se relajó la función, pero no determina ni un máximo ni un mínimo. Esta función, si ustedes estudian o le prestan atención con solo la derivada, me dice que la función crece hasta cero y luego ¿qué hace la función? Sigue creciendo. Y esto que estoy haciendo es la gráfica de x al cubo. Resulta que este es un lugar como estacionario. Hay la derivada exactamente de la recta tangente, pues es paralela al eje x, pero vean que no es el punto ni el más alto ni el más bajo. Sencillamente es un valor silla, es un valor neutro dentro de todo esto que estamos estudiando. Y hay funciones que tienen esas características. Y esos son los 3 pasos, chiquillos. Eso es lo que hay que hacer para efectos del día de hoy. ¿Todo bien hasta acá? No sé si le respondí a la compañera. Profe, sí entendí, pero es que esto no era lo que yo estaba preguntando, de hecho. Mi duda es más que todo, digamos, ¿cuántos valores críticos pueden haber? Depende de la función. Hay funciones muy complejas que pueden tener hasta 30 valores. Y hay funciones como que son para efectos de examen, digo, que pueden tener 3 o 4, por ejemplo. Es que esa es mi pregunta, pero digamos, usted dice que un máximo es cuando una flecha arriba se topa con una flecha abajo, ¿cierto? Ajá, ajá. ¿Qué pasa si en la recta yo tengo esa condición 2 o 3 veces? ¿Cuál sería mi máximo? Ah, digámosle, como este mismo dibujo, vamos a inventarnos la idea para responderte. Digámosle que usted tiene esto de estudio, ¿no? Usted tiene aquí más, menos, menos, algo así. Por ejemplo, pasó eso, el estudio. Algo así, señorita. O digamos que sea más, menos, Ajá, menos, más, menos. más, menos. Así. Ajá, sí. Ah, bueno, entonces en este caso quiere decir que sube, baja. En este caso esta función tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene otro máximo y tiene otro mínimo. Y está bien. Puede ser que sea esta puede ser una función como esta, mira, así. Tú lo ves. Ah, bueno, que haga algo así. Entonces tiene máximo, tiene mínimo, tiene máximo, tiene mínimo, ¿lo ves? Ok, entonces pueden haber varios máximos y varios mínimos. Exactamente. Ah, ok. Es que yo pensé que era como una recta, que usted dice que ese es el punto máximo. O sea, que solo podía Mm, haber uno. ah, ya te entendí. No, no, puede ser que usted tenga en una función bueno, es como ver ahora el Irazú, ahora que estoy aquí, y veo el Irazú y tiene muchas cimas y muchos valles. Puede suceder eso en una función, ¿verdad? Entonces, totalmente normal. Claro, va a haber un Ok, profe, máximo ahora que... sí. Ah, Gracias. bueno, con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta al respecto, chiquillos? ¿Todo bien hasta acá? Vayan preguntando. Vean que hoy es comprender. Yo puedo volver a usar el GeoGebra, dibujamos la función,
la idea es que esto quede bien canalizado y pues bien comprendido. Eso es lo que me interesa. Con esos 3 pasitos que estamos trabajando. ¿Alguien está copiando por ahí, chiquillos? No sé. Yo, profe, un momento, por favor. Claro que sí. Dice Allison que tiene problemas con el internet. Qué pecado con Allison. Bueno, ahí. Profe, una pregunta. Ajá, dime. El valor que se pone en el centro de la línea de la derecha, donde hace, digamos, que queda más y más. No Ah, sé oh, si ya se sí, ubicó. sí, ya me Ese ubiqué. cero, viene del paso 2. Es correcto. En el paso 2, vea, te lo pinto. Ahí puedes ver todavía lo que estoy pintando. Sí. ¿Ves que encontré que era un 0? Entonces aquí por eso pongo un 0, que es del paso 2. ¿Ves? Ah, ok. Si yo hubiera encontrado 3 valores, quiere decir que tengo que, en el paso 3, tengo que hacer 3 líneas verticales que van a representar a esos 3 valores críticos que yo encontré del paso 2. Ah, ok, está bien. Gracias. No se preocupe, con mucho gusto. Ahí estamos haciendo más ejemplos para ir clarificando la idea. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? ¿Dudas, Sí, preguntas? profe, bien. Muy bien. Cualquier cosa, igual me preguntan, no se apenen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Santiago, dime. Profe, yo tengo una duda. Claro, ¿Los claro. valores y puntos críticos solo se pueden indicar a partir de las funciones cuadráticas o también se pueden las lineales? No, no, también se pueden las lineales. Lo que pasa es que en las lineales el estudio se vuelve trivial en el sentido de que usted deriva una función lineal y se vuelve una constante. Por ejemplo, usted deriva 3x más 1, te da 3. Entonces ahí el estudio casi nunca se hace porque no ofrece mucha no ofrece información, ¿verdad? Pero sí existe, pero no se estudia. Por lo Ok, sencillo que es, ¿verdad? sí, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Una cosa importante. El valor crítico es solamente el x igual a algo. El punto crítico es el par ordenado, ¿verdad? 0, evaluado en la función original es el punto crítico, que es lo que viene aquí en la tablita, antes de que se me olvide. Por ejemplo, acá quiero que me entiendan que este era el valor crítico, ese que está en la nube, pero si Rayman llega y sustituye el 0 en la función original, es decir, si Rayman lo sustituye acá, me da que el 0, al sustituirlo, me da 0 al cubo. Eso es 0. Entonces, cuando yo lo veo como par ordenado, esto se llama el punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que hagan esa diferencia. El valor crítico solo es la preimagen. El punto crítico es el par ordenado. Es el valor que ustedes encuentran sustituido en la función original. Ese sería el punto crítico. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Con esa clarificación? Sí, profe. Bueno, ok. Ahí me pueden ir preguntando. Bueno, vamos a pasar de página. Vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a trabajarlo de tal manera que ustedes me comprendan este proceso. Okay, que lo vean natural, porque nos va a servir de insumo para el resto de funciones que nos interesa graficar. Entonces, chiquillos, todo lo que les acabo de explicar se conoce como el criterio de la primera derivada. Rayman, lo que acaba de hacer acá, el profe Rayman lo que hizo en el paso 3, donde les explica esos cambios de suma y menos o de menos más con esa tablita, con ese cuadro de variación, que le puede denominar como el criterio de la primera derivada. Y técnicamente ya les dije en qué consistía. El criterio de la primera derivada es un teorema, se prueba matemáticamente, no con los dibujitos, pero digámosle, para efectos del curso nos va a interesar de esa forma. Nos dice que si una derivada cambia de signo positivo a negativo, entonces tenemos un máximo local o relativo. Y si la derivada cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo local. Y si f' no cambia de signo, quiere decir que no hay extremo en C, que fue técnicamente el ejemplo que trabajamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si ustedes me entienden. Vamos a hacer un ejemplo visual a partir del criterio de la primera derivada. Yo agarré una función, entonces sea f una función, y lo que vamos a hacer, chiquillos y chiquillas, es que yo les voy a dar el paso 3.
Es decir, les voy a dar la tabla. En esta tabla, Rayman les va a colocar la derivada y les va a colocar los valores críticos. 3 menos 2. Les va a colocar el 0 y por aquí les va a colocar el 1. Y resulta que el profe, al hacer el estudio, yo no conozco la función, pero sí les doy esta información. Más, menos, más, menos, menos. Entonces, chiquillos, aquí vamos a usar el criterio de la primera derivada. 3 que representa es el 3, el menos 2, el 0 y el 1. Sin hacer el análisis son valores críticos. Pero ahora, como yo les estoy dando los signos, ustedes pueden usar el criterio de la primera derivada para discernir si son un máximo o un mínimo. Chiquillos, ¿el 3 que representa es un valor máximo o es un valor mínimo? De acuerdo con la tabla. ¿Qué opinan ustedes? Máximo. Vamos a ver. La suma significa que sube. El menos significa que baja. Muy bien, entonces es un valor máximo. Muy bien, compañerita. Chiquillos, ¿qué es el menos 2? De acuerdo con el criterio de la primera derivada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un máximo o es un mínimo? Un mínimo. Vamos a ver. Aquí en la suma significa que sube. Hay una flecha que baja y luego una flecha que sube. Exacto. Es un valor mínimo. Esto que estamos haciendo se llama criterio de la primera derivada. Chiquillos, el 0 y chiquillas, ¿qué será el 0? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo, Un profe. máximo. Vamos a ver, el menos significa que la función decrece. Ah, perfecto, quiere decir que en el 0 hay un valor máximo. Excelente, muy bien, chiquillos. ¿Y el 1? ¿Qué representa? Es un valor silla. Es un valor silla, muy bien. Vamos a usar ese nombre, es un valor silla. Miren, eso no aporta nada, ¿verdad? Eso no aporta nada. Entonces, técnicamente, eso es el criterio de la primera derivada, fijarse en los signos de la función. Vean que aquí yo no les pido graficar, sino interpretar. Entonces, ya si esto lo entendieron, eso es el criterio de la primera derivada. Obviamente que yo no conozco la función, pero el valor teórico de esto es lo que acaban de hacer. Ese es el valor que interesa rescatar. No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá. Con este ejemplo. Bueno, cualquier cosa, no sé si alguien está apuntando. Profe, yo, deme un momentito, por favor. Ah, no, 30 segundos, por favor. Profe, Ajá, ¿qué dime. pasa si cuando, digamos, usted me da una función y yo pongo el número que me da la X y ese número me da 0? ¿Qué pasa? ¿Sería positivo o sería negativo? No, si te da 0, quiere decir que ese número, bueno, primero hizo algo mal. Y lo otro es que para que te dé 0, necesariamente quiere decir que, por ejemplo, usted, llamémosle que, vamos a ver si te entiendo la pregunta. Usted metió aquí el 2, ajá, y el 2 te dio 0, ¿verdad? Es lo que está pasando. Ajá, como digamos en las pasadas que poníamos -4 y nos Ah, da ya. 45. O sea, como que yo ponga un número y ese número me dé 0. Mire, si usted le pasa eso, usted se pega por las manos y dice, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Si te da 0, significa que hay un error. Quiere decir que este 2 no puede estar concebido acá. Significa, bueno, es más, de aquí es una tontera. Yo aquí puse el -2 antes del 3. Miren ustedes, chiquillos, qué vergüenza. Bueno, no hay problema, le pongo un -3 y aquí le pongo un -3 y un 2. Y un -2 para que no haya, no haya problema. Pero digamos, aquí un -4 y te dio 0. Eso significa que más bien se te olvidó un valor crítico y aquí tenía que haber una línea vertical. Eso es lo que está pasando en ese caso. No sé Ok, si me entonces no me entiendes. puede dar 0. O sea, si me da 0, algo está mal. Exactamente. Mire, usted ahí sí Ok. se preocupa. Ahí usted se preocupa. Entonces, esa es la clave. No te puede dar 0. Y para que eso suceda, los valores críticos tienen que ser bien encontrados. Es decir, la ecuación del paso anterior tiene que haber sido resuelta de manera correcta. Ok, gracias. No, con mucho gusto. Y es viable, totalmente viable tu pregunta. No sé si alguien tiene otra consulta, una duda.
Estamos activos, decía el meme. El meme que me pasaron ahí los chiquillos de historia. Bueno, entonces vamos a pasar de página y aquí viene un ejemplo nuevamente. Este ejemplo ya viene resuelto, vean que ahí está más bonita la tabla. Vean que aquí está la tabla y aquí está la derivada. Entonces, préstenle atención a este ejercicio, que aquí viene parcialmente resuelto. Vean que yo aquí tengo la función que es x menos 1 más x al cuadrado menos x al 3. Y lo que quiero que vean es que el paso número 1 para estudiar el crecimiento, el decrecimiento y los extremos de una función siempre va a ser derivar esta función. Rayman al derivar esta función se da cuenta, ahí lo ven en el ejemplo, que esto es 1 más 2x menos 3x al cuadrado. Y luego aquí yo factorizo esta función. Yo la factorizo. Siempre es recomendable tomar la derivada y factorizarla. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que estoy haciendo es buscando los ceros. Eso es lo que estamos haciendo. Paso número 2. ¿Alguien se acuerda qué era el paso número 2? ¿Qué teníamos que hacer después de calcular la derivada y factorizarla, si era posible? Igualarla a 0. Excelente, chiquillos. Yo llego y le pregunto, oye, derivada, ¿cuándo te haces 0? ¿Cuándo te anulas? Entonces, agarran esta cosa, lo que he factorizado, y ustedes lo igualan a 0. Si yo igualo esto a 0, como ya está factorizado, nos damos cuenta que x puede ser, despejando, menos 1/3, o que x puede valer 1. ¿Y qué hacemos después del paso 2, chiquillos? ¿Qué era el paso 3? Hacer la línea. Ajá, hacer la tablita, el cuadrito de variación. Allá arriba viene hecho, pero obviamente que yo quería meterle la explicación de fondo para que sea más bonito. Entonces el profe pone el menos infinito, pone el infinito. Vamos a ver si recordaron. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estas cosas que marqué en el cuadrito? Valores críticos. Valores críticos, muy bien. ¿Se llaman puntos críticos? No, malo, malo. El punto es el par ordenado. Valores críticos. Entonces, tenemos dos valores críticos. No sabemos qué son, chiquillos. No sabemos si son máximos o mínimos. Entonces, Rayman agarra esos valores críticos y los va a colocar con el orden que está la recta numérica en el diagrama del paso 3. Muy bien. Vean que aquí yo les puse un 0 atravesado para recordar que es que ahí la función se anula. No es necesario. Lo importante es representar esos valores críticos. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? Ya que el profe representó los valores críticos. ¿Qué hacemos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que hizo? Pongo el signo de suma. Pongo el signo de menos, porque me roncó. Decía un profesor mío, me roncó y puse el menos. Profe, Ajá. sacar valores entre esos intervalos para sustituirlos en la derivada. Ajá, muy bien, exactamente. Escoge un número que esté entre menos infinito y menos 1/3, el que usted quiera. ¿Cuál número quieres? Imagine que está jugando la lotería, tal vez gane, uno nunca sabe. Cualquier número. -1. Compañero dice que el -1. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora con el -1? Es negativo, entonces pongo un menos. ¿Hacemos eso o no? Se reemplaza en la derivada. Ah, muy bien. Vean que ahí agarro el -1 y lo sustituyo en la derivada y hacemos todo el cálculo. Vean que la derivada, chiquillos, pueden usar la factorizada, lo pueden hacer con la cálculo o pueden usar la que está aquí sin factorizar. Cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. Bueno, ¿cuánto les daría? Ahí lo meten en cálculo, en simbolado, como ustedes quieran. F' de -1, ¿cuánto da? -4, creo. -4, dice la compañerita que -4. Muy bien, ¿cuál es el signo entonces? Negativo. Negativo. ¿Y qué significa que f' de -1 valga -4? Significa que en -1, lo ven aquí donde estoy pintando,
ahí exactamente en -1, la pendiente de la recta tangente, esta pendiente vale -4. Es decreciente. Quiere decir que la pendiente, por lo que encontramos, tiene signo negativo. Quiere decir que la función, si este es f', quiere decir que la función es decreciente. Ahora sí, chiquillos, un número entre -1/3 y 1. ¿Cuál va a ser? Hay uno que nunca falla. 0. Eso, el 0. Y ahora sí, ¿cuánto es f' de 0? Lo sustituyen en la derivada, ahí con la calco. ¿Cuánto dará? 1. 1. ¿Qué significa esto? Que en el 0, la pendiente de la recta tangente vale 1. Tiene una inclinación de 45 grados, eso que estoy pintando ahí en la gráfica. Quiere decir que f' de 0 vale 1. El signo es positivo. ¿Y qué pasa aquí, chiquillos? La función es ¿cómo? Creciente. Compárelo con lo que estoy haciendo acá con la gráfica original. Y ahora, un número que esté después de 1. Un número que esté después de 1, chiquillos, el que ustedes quieran. 2, profe. 2. ¿Cuánto da f' de 2? Sustitúyalo en la derivada. A ver cuánto les da. -7. -7. Quiere decir que en 2, ojo, vean aquí, en 2, en la función original, la pendiente de la recta tangente vale -7. Quiere decir que es negativa, está bastante inclinada. Entonces quiere decir que aquí la función es decreciente. Muy bien. Por lo tanto, usemos el criterio de la primera derivada. -1/3, ¿qué representa, chiquillos? Y chiquillas, ¿qué es eso? Flecha abajo, luego flecha arriba. ¿Qué es eso? Un mínimo. Mínimo. Y es un valor mínimo, ¿verdad? Valor mínimo. Chiquillos y chiquillas, ¿cuál sería el punto mínimo? Entonces, ya que yo sé que es un valor mínimo, ¿cuál sería el punto mínimo? Hay que agarrar el -1/3 y lo deben sustituir en la función original. ¿Qué pasa? Alguien me ayude ahí, desde la casita. O donde la novia, el novio, con quien esté. Y le dice que nos ayude. Cambien el -1/3 por la X en la función original y me dice el par ordenado, el valor de la ordenada, para poder comprender cuál es el punto mínimo. -1/3, coma, y no sé. Ahí me ayudan. Ay, me estoy estirando. Ya. ¿Qué va? Uno se le pone viejito. Y le damos tiempo a los que van copiando y así alguno tal vez me hace el calculillo. Profe, es sustituir el -1/3 en la función original. En la función original. A mí me dio -32/27, pero no sé si estará bien. A mí igual. -32/27, así. Sí, profe. Bueno, hey, yo no sé, te voy a creer. Te voy a creer, si ya hay 2, suficiente para mí. Si está malo, pues queda en evidencia que lo hicieron mal. No, muchas gracias, dejémoslo así. Parece que sí, es un valor negativo en la función original. Muy bien, chiquillos, ¿qué es el 1? ¿Valor máximo o valor mínimo? O punto silla. O valor silla, perdón. Máximo, profe. Ajá, valor máximo. Muy bien. ¿Y cuál será el punto máximo? Como punto. Sería 1, ¿y qué pasa si yo sustituyo el 1 en la función original? Da 0, profe. El Da punto es 0. 1,0.
Muy bien. De hecho, véanlo acá, que el punto rojo está exactamente sobre el eje X. Pareciera que sí, a menos de que haya fallado en algo, pero no, 1,0. Ahí está, ese sí me lo sabía. Entonces quiere decir que el punto, esta función tiene un punto mínimo en -1/3, menos 32, sobre 27, y un punto máximo en 1,0. Y ese es el comportamiento de la función. Muy bien. ¿Todo bien hasta acá, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me entendieron la tónica de este tipo de ejercicios? Bueno, no sé si alguien está copiando. Profe, yo, me da un momentito. Claro que sí, le damos un momentito. Le damos un Profe, una momentito. pregunta. Sí, ¿quién me está hablando? Pero para ver, Brian, Sí, señor. dígame, señor. El X es igual a -1, X es igual a 0 y X es igual a 2. Ese lo sacó del gráfico. No, esa información me la ofrecieron sus compañeros cuando yo les pregunté algún valor entre -infinito y -1/3. Y algo, Ok. sí, esos son números aleatorios, usted los escoge a conveniencia. Ujú. Ok, está bien. Gracias. No, con mucho gusto, para eso estamos. Muy bien, Profe, ya entonces, puede continuar por mí. Gracias, más bien. está bien, no se preocupe. Bueno, muy bien, entonces, este tipo de ejemplo, lo que quiero que entiendan es que con solo la derivada nos va a interesar estudiar el crecimiento o el decrecimiento de una función, y así con el criterio de la primera derivada se estudia dónde está el máximo, los mínimos de una función. Muy bien, aquí vienen unos ejercicios, chiquillos. Vienen unos ejercicios para trabajar esto. Yo voy a hacer uno y ustedes de trabajo asincrónico van a hacer solamente uno. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál quieren que haga de estos que están por acá? La idea es hacer los Profe, mismos podría pasos. ser el último. El 5. 5. Ustedes sí son violentos, chiquillos. Y hagamos el 5. Muy bien. Vamos a hacer el 5, a ver cómo nos va. ¿Ok? Miren, no tiene nada del otro mundo. Entonces, recordamos que la función ahora es f de q y le vamos a poner 2q al cuadrado menos 2 logaritmo de q. Vamos a repasar los pasos. ¿Qué hay que hacer de primero para saber dónde crece y decrece esta función? ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacar la Calcular la derivada. derivada. Ajá, muy bien. Entonces, saquemos la derivada. Vean, ustedes, miren, no les tiembla ni la mano ni la voz. Vean, ¿cuál es la derivada de esta cosa? De 2q al cuadrado menos 2 veces logaritmo de q. 4Q. 4Q, mira, esta vergüenza da porque ni regla la cadena tiene. Y la derivada de esto, de 2 veces logaritmo de Q. Eso es menos 2 sobre Q. Ajá, menos 2 sobre Q. Esto que está aquí, yo lo puedo simplificar, lo puedo convertir en una fracción. Aquí yo puedo agregar un 1, este por este, este por este y este por este. Entonces sería 4Q al cuadrado menos 2 sobre Q. Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Lo que hice fue simplificar. Paso número 2. ¿Qué hacemos ahora? Profe, igualar la derivada a 0. Muy bien. Entonces, yo voy a preguntar dónde la derivada se hace 0. Hay una cosa de la que no les he hablado, pero creo que por aquí estaba escrito, pero aquí una de las cosas que nos va a interesar es que yo siempre en el paso 2, como habían sido polinomios, nos interesaba siempre estudiar dónde la derivada 0. Ahora lo que vamos a agregar también es la otra condición en el estudio de los puntos críticos, que es donde la derivada no existe. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas ahora. No solamente en este paso vamos a ir agregando dónde la derivada se hace 0, sino que vamos a preguntar también dónde la derivada, dónde f' de q se indefine. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo estamos haciendo porque es el primer ejercicio que nos topamos un caso con fracción. Entonces, en el paso 2 siempre van a hacer esto de ahora en adelante. Van a preguntar dónde la derivada se hace 0 y van a preguntar dónde la derivada se indefine.
Entonces, ¿qué es esto, chiquillos? Muy sencillo. Si el resultado que se les presenta al derivar es una fracción, ustedes para el estudio de la derivada donde se hace 0, lo que agarran es solamente el numerador y le dicen, oye, numerador, ¿dónde te hace 0? Y para preguntar dónde la derivada se indefine, ustedes agarran el denominador y preguntan dónde se hace 0. Entonces, voy a hablarlo en términos coloquiales, van a desbaratar esa pobre fracción y el numerador lo igualan a 0 y el denominador lo igualan a 0. Eso es lo único que vamos a agregar fuera de lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Y pónganle siempre atención a ese detalle. Muy bien, entonces yo voy a resolver la ecuación de arriba. Observen que yo puedo, yo podría aquí sacar un 2, o podría más bien hacer esto, chiquillos, 4q al cuadrado es igual a 2. Y de aquí me queda que q al cuadrado vale exactamente 2 sobre 4. Bueno, eso es un medio. Y a la hora de sacar la raíz cuadrada, a un medio me salen dos valores. Puede ser un medio positivo o puede ser un medio negativo. Entonces aquí lo pueden hacer incluso con la calculadora. Les va a dar que q vale un medio o que q vale menos un medio. Y en la de abajo, q igual a 0, pues ya está resuelto, q vale 0. No hay nada que hacer. Entonces vean que aquí vamos a tener en este ejercicio, en el paso 2, 3 valores críticos. ¿Estamos de acuerdo? Al agregar la otra condición. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas con este paso 2? Me quedé un toque perdido en la parte del 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Aquí dice usted? Sí. ¿En qué sentido, mi estimado? Ah, mira, sí. Perdón, ya sé qué fue lo que hice. Saqué raíz cuadrada. No, o sea, debía sacar raíz cuadrada, perdón. Sí, perdón. Es que q es igual a 1 entre raíz de 2 y q es igual a menos 1 entre raíz de 2. Ahora sí, era eso. Sí, más o menos sí. Sí. O sea, creo que esto es de reglas de hace tiempo, pero es que no me acuerdo. Y es que ¿por qué sacó positivo y negativo? Ok, entonces no lo abordemos de esta manera. Vamos a abordarlo de esta otra forma. Una opción es, usted lo mete en cálculo y le va a dar esas dos raíces. La otra opción, que la voy a escribir por acá, es esta. Yo igualo a 0, voy a sacar un 2 a factor común, entonces queda 2q al cuadrado menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y esto es una diferencia de cuadrados. Esto es 2 por raíz de 2q menos 1, raíz de 2q más 1, igualado a 0. Ahí lo que hice fue aplicar una diferencia de cuadrados. Ah, ok, sí, ahora sí ya lo veo con más sentido. Claro que sí, es que depende cómo se lo hayan explicado, pero tenemos todas las herramientas. Y de ahí usted saca que el q vale 1 entre raíz de 2 y que el q vale menos 1 entre raíz de 2. Listo, muchas gracias. No, con Profe, mucho una gusto. pregunta. Sí. Es que me perdí la explicación de por qué cuando igualó a 0 no puso todo entre Q. Eso se debe a que cuando usted una fracción igual a 0, por ejemplo, te voy a hacer una explicación rápida. Señorita, ¿qué pasa si yo te pregunto cuándo esta fracción se hace 0? ¿Qué valor le da usted a la letra Q para que esto se haga 0? Puedes probarlo con la cálculo, por ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de la letra Q usted hace un 0 entre 2? ¿Cuánto te da 0 entre 2? 0. 0. Entonces, si usted cambia, por ejemplo, la letra X o la letra Q por 0, ya te da 0. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, señorita, Q más 1 sobre 2? ¿Qué valor le damos a la letra Q para que esto me dé 0? La única forma es cambiar la Q por menos 1. Yo lo puedo hacer ahí en la cálculo. Menos 1 más 1 da 0 y 0 entre 2 vuelve a dar 0. Entonces, ¿qué pasa si yo te pregunto ahora, mire señorita, ¿cuándo esa fracción se hace 0? En matemáticas, la única manera de hacer 0 una fracción es buscar lo que anula el numerador, porque usted nunca puede poner un 0 abajo.
esto se desecha. Usted solamente se queda estudiando el numerador. Porque recuerde que lo que vimos en límites, formas indeterminadas, pues esto no representa un número, no representa nada. Entonces, en la práctica, cuando usted iguala una fracción a 0, usted ignora el denominador, solamente estudias el numerador. Por eso yo lo deseché y no lo escribí. Ok, profe, gracias. No, con mucho gusto. Aquí lo que hacemos es, en una fracción algebraica, cuando estemos haciendo esto, usted la quiebra en dos partes, igual a 0 el numerador e igual a 0 el denominador, porque tenemos dos preguntas asociadas. ¿Dónde la función se indefine? En el denominador. ¿Dónde la función se hace 0? Solamente en el numerador. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, chiquillos y chiquillas? No, profe, todo claro. Muy bien. ¿Ok? Paso número 3. ¿Qué vamos a hacer entonces en el paso número 3? La tabla de valores. La tablita de valores, el cuadro de variación. Muy bien. Vamos a hacer unas flechitas, menos infinito, infinito. ¿Y qué voy a colocar aquí? ¿Qué dibujo? ¿Qué colocamos aquí abajo, chiquillos? Profe, quedaría, bueno, el 0 y Ajá. el 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Ok. En orden, el 0 está en el medio. Por aquí está el menos 1 entre raíz de 2. Y por aquí está el 1 entre raíz de 2. ¿Verdad? Negativo, el 0 y positivo. ¿Ah? Entonces lo colocamos ordenadito. Y ya sabemos que aquí se hace 0, aquí se hace 0 y aquí se hace 0. Vean que aquí a veces van a tener que usar decimales, entonces pueden pasar eso a decimales para tener una mejor aproximación. Muy bien, chiquillos, ustedes me dicen, denme un número que viva aquí, entre menos infinito y menos 1 entre raíz de 2. El que ustedes quieran. Menos 2. Ok, dice la compañera con menos 2. Miren, yo no voy a hacer hagan ustedes el cálculo, cambien el menos 2 en la derivada. Recuerden que la derivada es esta que está aquí. Lo pueden meter en Simbolab, lo pueden meter en Wolfram, donde ustedes quieran. La idea es agilizar el cálculo, ¿verdad? Si lo hacen mental, genial. Y me dicen el signo que da esto. O sea, quiero saber si aquí va un menos o aquí va un más. O es gallo o es gallina, o es menos o es más. Todo les da 0 porque como Menos. da un menos, dice la compañerita. Muy bien. Le voy a creer. Ahora sí, un numerito entre menos 1, entre raíz de 2 y 0, pueden ser decimales. Vean que ahí es un número muy chiquito, ¿ah? Entonces, Menos 0.50. menos 0.50. Ajá. Muy bien. ¿Cuánto es menos 1 entre raíz de 2 en decimales? ¿Cuánto les da ahí en la cálculo? Menos 1 entre raíz de 2, nada más para... Menos 0,7, profe. Ah, menos 0,7. Ah, sí, denle en bimba con el menos 0,50. Y me dicen aquí cuánto da el signo. ¿Más o menos? Más. Más. Más por menos te da más. Ah, no, o sea, no. Muy bien. Ahora sí, un numerito entre 0 y 1 entre raíz de 2. ¿Qué ponemos aquí? El 3. Entre estos dos. 0,5, profe. El mismo, ¿verdad? Más fácil, el simétrico de este. Muy bien. ¿Cuánto da aquí? ¿Positivo o negativo? Pueden hacerlo ahí la sustitución en la derivada, ¿verdad? No se les olvide. Negativo, profe. Negativo. Y ahora sí, un numerito que esté después de 1 entre raíz de 2, cualquier número que ustedes quieran. Q igual a qué? El 2, de ahí sí, ¿verdad? Y quedará ahí después de sustituir. Lo pueden hacer con la calco ahí en casita.
Positivo. Positivo. Muy bien, muy bien. Chiquillos, entonces, ¿cómo van las flechas? ¿Alguien que me quiera dictar las flechas? Me dice flecha arriba, flecha abajo, flecha arriba, no sé, ustedes me dictan, alguno que me quiera dictar las flechas, ¿cómo van? Porque está la derivada. Iría flecha abajo, Ajá, flecha arriba, ajá, flecha abajo, flecha ah, arriba. flecha arriba. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por el criterio o qué es lo que sabemos? Sabemos que la función es decreciente de menos infinito a menos 1 entre raíz de 2. ¿Saben que eso lo estoy diciendo? No lo estoy escribiendo. Para efectos de un examen puede ser que necesiten escribirlo. Sabemos que la función es creciente de menos 1 entre raíz de 2 hasta 0. Sabemos que la función original es decreciente de 0 hasta 1 entre raíz de 2. Y sabemos que la función es creciente luego de 1 entre raíz de 2 hasta más infinito. Pero ahora sí, apliquemos el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? ¿Quién es menos 1 entre raíz de 2? ¿Qué representa, chiquillos? ¿Un valor qué? Mínimo. Entonces, este es un valor mínimo. No vamos a calcular el punto por cuestión de tiempo. ¿Qué es el 0, chiquillos y chiquillas? ¿Qué será? Máximo. Máximo. Excelente, valor máximo. ¿Qué representa el 1 entre raíz de 2? ¿Un valor qué? Mínimo. Mínimo. Muy bien. Y ese es el criterio de la primera derivada. Recuerden que el criterio de la primera derivada solo me permite clarificar la naturaleza de esos valores críticos. Tenía 3 valores críticos y resulta que ahora ya sabemos qué clase de valores representan. Un mínimo, un máximo y otra vez un mínimo. Entonces tenemos 2 mínimos relativos y un máximo relativo. Y hablo de relativo con ese adjetivo porque no sé a qué altura están, porque no he calculado el punto. Pero más allá, dentro de un contexto o un intervalo definido, pues representan como punto el más alto o el más bajo de ese intervalo que yo estudio. Y esto es lo que hay que hacer. Vean que lo único nuevo que agregamos es la situación donde se indefine, que ya aquí que se las he clarificado. No sé si hay otra duda, chiquillos, si ya me entendieron lo de la monotonía y los máximos y mínimos. No sé si hay dudas, preguntas. Ahora lo que sigue es sacar los puntos críticos. No, ya hicimos todo. Los valores críticos eran el 1 entre raíz de 2, el menos 1 entre raíz de 2 y el 0. Esos eran los 3 valores críticos. Esos valores siempre usted los consigue en el paso 2, siempre. Entonces no hace falta conseguir los puntos. No, porque aquí en este caso el ejercicio dice extremos locales, pero no me dice la naturaleza, o sea que los busque como puntos. Yo ya busqué los extremos locales como valores, que son el menos 1 entre raíz de 2, el 0 y el 1 entre raíz de 2, y ya dije que eran, pero no viene la pregunta puntual y busque los puntos locales o los puntos y clarifique los puntos mínimos o si hay puntos máximos, explico. No viene como más información de que calcule los puntos. Ah, ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Como dice extremos, yo solamente me quedé en valores. Entonces me quedo ahí. Si fuera el caso, yo como profe o coordinador del curso, entonces yo sí les pondría bien clara la instrucción, ¿verdad? Si quiero el punto o quiero el valor como tal. Bueno, no sé, ¿alguna otra Profe, pregunta? tengo una pregunta, pero no es de la materia. ¿Usted es el que hace los exámenes? Yo soy el que los digito, sí, pero no soy el que los hago. Yo como coordinador, repartimos los exámenes y cada profe hace uno. Yo no hago ninguno en realidad, pero sí los digito y el solucionario. Ok, no, tenía una duda. Ah, bueno, si no, la podemos ver ahorita. No, o sea, tenía la duda de si era usted, profe, para hacernos amigos y que usted me pasara los exámenes. No, mentira. Ah, 3 puntos. Bueno, aquí chiquillos, entonces esto se los voy a dejar de ejercicios para que los hagan de manera sincrónica. Esto, como les decía, la materia es muy entendible, son siempre 3 pasos.
es entender las definiciones que hemos visto el día de hoy. Y vean, solamente hagan uno de estos para que repasen ahora en este ratito que les queda. Ahí me lo mandan igual como fotos, como hemos venido trabajando. Y mira, los demás que nos quedaron de la regla del hospital, entonces ustedes lo trabajan luego, ¿verdad? Pero ahora sí me interesa que hagan alguno de estos y manden como foto, como hemos venido trabajando. Aquí viene más materia, pero esta la vamos a ver el martes, ya lo que es concavidad y puntos de inflexión. Entonces, voy a cortar la diapositiva, le voy a poner ahí el muchas gracias y seguimos la próxima. Muy bien, nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, Hasta profe. luego, Gracias. profe. Hasta luego, Hasta profe, luego. muchas gracias. Chao, Un profe, gusto. gracias. Hasta luego, Chaito. profe, gracias. Un gusto.